la cual es de tanto beneficio para nuestras almas. Y que vamos a orar. Bendito Dios, estamos, Señor, en tu casa, casa de oración, lugar donde venimos a adorarte, a bendecir tu nombre, y un lugar, Señor, que amamos, como dice el salmista, amamos tu morada, y la razón es porque tú estás aquí con tu pueblo, y estás aquí para bendecirnos, y nosotros para adorar y alabar tu nombre. También, Señor, abrimos tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo, como hasta aquí, nos ayude y sea fiel, Señor, ya que eres fiel, Señor, en iluminarnos, Señor, en el estudio de tu santa palabra. Bendice este tiempo, bendice cada clase que se está teniendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 en adelante. Los primeros 5 versículos de este capítulo contienen siete delicias que encontramos en la Nueva Jerusalén. Y estas 7 delicias prácticamente abarcan todo el aspecto de la vida, en todo sentido. Cómo vamos a ser bendecidos cuando estemos en ese lugar glorioso. Si pudiéramos con una frase concluir estos 5 versículos, no vamos a tener necesidad de nada, de absolutamente nada. Vamos a estar satisfechos, completos en Cristo, y no solamente eso, sino que es por la eternidad. Bueno, es en realidad en el versículo 6 donde comienza lo que es el epílogo de esta obra literaria, de este libro de Apocalipsis. El epílogo es la conclusión que se le da a cualquier libro. Y encontramos 2 temas principales que vamos a ir tratando según avanzamos en el estudio. Número 1 es la reafirmación o garantía de la procedencia de las visiones, y número 2, ya el último anuncio de la segunda venida. Recuerden, no solamente es el último capítulo de Apocalipsis, pero de la Biblia entera, de lo que es las Escrituras. Por lo tanto, el contenido de este capítulo es bien profundo, bien importante para nosotros. Fíjense que en el versículo 6, ¿cómo comienza? Me dijo, estas palabras, ahí están en Apocalipsis 22:6, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense cómo dice, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque proceden del mismo Dios. Él no miente, Él no es hombre para mentir. Por lo tanto, cumple con lo que promete. Además, es un pecado dudar de las promesas de Dios. Y todo lo que está escrito, no solamente en el libro de Apocalipsis, pero en toda su palabra, proféticamente, mucho se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse va a suceder. ¿Por qué? Porque son palabras, dice, fieles y verdaderas. Proceden del Dios de los espíritus de los profetas. Parece que un profeta viene a ser un representante de Dios a los hombres. El representante de Dios a los hombres es el que trae un mensaje de lo que es de su palabra, de la palabra de Dios. Cuando todavía la Biblia no estaba compuesta, el hombre no la tenía en sus manos, Dios habló a través de profetas, dio mensajes directos a los hombres, pero ya tenemos la Biblia, tenemos suficiente. Este libro de Apocalipsis encierra ya lo que nosotros necesitamos conocer para el futuro. No necesitamos nuevas profecías, porque lo que Dios quiso decirle a los hombres, ya Él se lo dijo en la Biblia. No tenemos que volvernos locos buscando nuevas cosas. Solamente
conocer y creer lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero así como en tiempos pasados Dios le dio a su siervo el espíritu de profecía, Él ha enviado el ángel a Juan para comunicar por el mismo espíritu las cosas que han de cumplirse pronto. Fíjense que si alguien me busca segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9, y lo lee, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Okay, nosotros sabemos que el Señor prometió volver por la iglesia, arrebatarla de este mundo antes que comiencen los juicios sobre la maldad. Eso es una promesa del Señor. Él lo prometió hace 2000 años. Él no tarda en su promesa. Lo que pasa es que con mucha paciencia ha esperado por usted y por mí. Le doy gracias al Señor porque Él esperó, y hace prácticamente 17 años yo tuve un reencuentro con Jesucristo y dediqué mi vida a Cristo. Yo me pregunto, si hubiera venido antes, ¿qué hubiera sido de mí? Y así puede decir cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿qué hubiera sido de mí si el Señor hubiera venido antes de ese glorioso día en que yo tuve mi encuentro personal con Cristo? Bueno, hay personas todavía que necesitan ser añadidas a la iglesia. Y por esas personas es que el Señor no ha venido. Él está esperando pacientemente. Pero ya el día que la persona que Él sabe que va a creer en Él, que Él sabe que es parte de su pueblo, esté completo, Jesucristo viene. Es obvio que este versículo que acabamos de leer, segunda de Pedro, esa espera paciente no es por la humanidad entera, porque si no, nunca vendría. No tiene lógica decir, espero paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos no es toda la humanidad, porque entonces nunca vendría el Señor. Ese todos implica aquellos que Él sabe que forman parte de su pueblo, aquellos que Él sabe que han de creer en Cristo y que le han de profesar con fe. Pero hermano, ¿cuán cerca estamos nosotros de la venida del Señor? Dice aquí, las cosas que deben suceder pronto. Y por eso le digo, hay que tener paciencia en ir avanzando en el estudio de este capítulo, porque es más profundo de lo que nosotros pensamos. Solamente hay que ver cómo está el mundo para saber ya cómo se está acelerando cada vez más las señales del fin. Yo les traigo aquí unas pancartas con versículos bíblicos donde todos esos versículos ya de alguna manera o de otra ya fueron noticias. Todos ellos fueron noticias, incluyendo el 14 de mayo del 1948. ¿Qué sucedió el 14 de mayo de 1948? Bueno, Israel fue declarado un estado, quedando libre del dominio británico. ¿Qué importancia tiene esto en profecía? Bueno, vamos a verlo a través del transcurso de la clase para que nos demos cuenta cuán cerca estamos ya de que Cristo venga por nosotros. Ese día, el 14 de mayo de 1948, es organizado como un parlamento demócrata. En ese entonces contaba con una población de 650,000 habitantes. Inglaterra dejó que estos 650,000 habitantes se gobernaran a ellos mismos, retirando sus tropas. Israel vuelve a ser nación. Estamos hablando después de cientos de años de haber sido esparcida, después del 70 después de Cristo, que Israel fue esparcido. Estamos hablando del tiempo en que vuelve de nuevo a ser una nación. Esa guerra duró solamente un día. Y Isaías 66, versículos de 8 al 9,
dice exactamente que un día iba a durar esa guerra. O sea que es un cumplimiento completo de Isaías 66 del 8 al 9. Yo estuve viendo un video realizado acerca de la venida la venida del Señor, y ahí hay un rabino judío cristiano que él da su testimonio, viéndolo del punto de vista mesiánico. Se llama Moshe Cohen, y él muestra cómo en la historia se encuentra la profecía escondida, pero que se cumple lo que es a cabalidad. Y para poder entender el cumplimiento de esta profecía, el 14 de mayo de 1948, vamos al libro de Ezequiel, el capítulo 4, versículo del 4 al 8. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel 4, versículos del 4 al 8. Que sigan con la vista, dice. Así le manda Dios al profeta Ezequiel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí te he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Que para entender esta profecía debemos comenzar mencionando que Deuteronomio 28, claramente ahí hay promesa de bendición o de maldición para el pueblo de Israel. Muy fácil. Si tú eres un pueblo obediente, tú vas a tener las bendiciones de Dios por estar cerca de Dios. Si tú eres un pueblo desobediente, tú vas a recibir lo contrario, maldición por estar lejos de Dios. Y Dios, como acabamos de decir, que no es hombre para mentir, Él cumple lo que promete. Si el pueblo obedecía, bendecía, y si el pueblo desobedecía, maldecía. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció. Y como desobedeció, acarrió hacia él, en vez de una promesa de bendición, pudiendo haber sido un pueblo bendecido, lo que acarrió hacia él fue una promesa de maldición. Y en efectivo, a través de los años, el pueblo de Israel ha sufrido de deportaciones, etcétera, hasta ese año 70 después de Cristo, que definitivamente fueron esparcidos por los 4 vientos de la tierra. Entonces, sobre ese esparcimiento sobre las naciones, habla Jeremías 9, Ezequiel 12, Oseas 9, o sea que eso es también una profecía, que Israel iba a ser esparcido por los 4 vientos de la tierra. Ahora, viendo los primeros, porque esta profecía de Ezequiel 4, podemos dividirla prácticamente en 2 partes. El tiempo en que el profeta está acostado sobre el lado izquierdo y el segundo tiempo, que es cuando el profeta está acostado del lado derecho. ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué tiene que ver con Israel?
Vamos a ver en primer lugar lo que es la profecía de acostarse sobre el lado izquierdo. Aquí claramente a Ezequiel se le dice que por la maldad de la casa de Israel, él va a estar acostado sobre este lado. Y el versículo 5 muestra el tiempo que iba a llevar la maldad. Dice claramente ahí, son 390 días. Y el mismo versículo dice que deben de ser entendidos como años, ¿verdad? Versículo 5 dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. O sea, son 390 días equivaldrían a 390 años. Y la segunda profecía es acostarse sobre el lado derecho. Una vez se cumplían esos 390 años, el profeta cambiaba de posición y ahora iba a llevar la maldad de Judá por 40 días, los equivalentes a 40 años. Y los versículos 7 al 8 hablan del resultado del asedio por el pecado de haberse apartado de Dios. Ahora, viendo la interpretación literal de la profecía, Ezequiel como profeta debía acostarse sobre su lado izquierdo y sobre su lado derecho. No vamos a pensar de que él se pasó todo este tiempo acostado así de esa manera, porque no es lógico. Quizás lo hacía durante ratos del día para ser visto por el público, porque esto tenía una enseñanza de medio visual para el pueblo de Israel. Según el comentario que aparece de Wrighty, él dice, al acostarse sobre el lado izquierdo, Ezequiel describía el pecado del reino del norte, Israel, y al acostarse sobre el lado derecho, ilustraba la iniquidad del reino del sur, Judá. Pero las cifras son difíciles de interpretar. 390 años desde la división del reino, estamos hablando de el año más o menos 541, los cautivos pudieron regresar en el año 534. La división del reino ocurrió en el 931. Y ya en el 538, los cautivos fueron los que regresaron a Israel. O sea, los 40 años pueden contarse desde el 586, esa fue la caída de Jerusalén, como el año 540, con el año 546, cuando Ciro constituyó una amenaza para Babilonia. En otras palabras, esta profecía tuvo un cumplimiento literal en aquellos días en que el profeta Ezequiel estaba dando la profecía. Pero como muchas de las profecías bíblicas no solamente tienen un cumplimiento momentáneo al momento, pero también un cumplimiento para el futuro, y esto tiene mucho que ver con el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué? En Levítico 26, del 18 al 28, no vamos a leer todo el capítulo, pero me interesa el primer versículo, Levíticos 26, 18. Dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. O sea que si el pueblo de Israel desobedecía y era castigado, pero no se arrepentía, iba a ser castigado 7 veces más. Eso es lo que dice ahí Levítico. Bueno, 390 años, ¿verdad? Los primeros 390 años de la profecía, más los segundos 40 años, es igual a 430
años. Si a los 430 años le vamos a quitar los 70 años ya cumplidos por el cautiverio de Babilonia, nos da un total de 360 años. Esos 360 años, que es cuando ya el pueblo de Israel regresa del cautiverio en los tiempos de Nehemías, de Esdras, esos 360 años al pueblo desobedecer y es castigado 7 veces más, o sea, se multiplica 7 veces más, equivale a 2520 años. Si usted multiplica 360 por 7, son 2520 años. Según nuestro calendario gregoriano, esto equivale a 2483 años, que si se le quita los 536 del retorno del cautiverio, nos lleva al año 1947, que es cuando Israel, ahora es 47, pero hay que añadirle el año 0, que no estamos contando aquí, es lo que hace el 1948. Quiere decir que el 14 de mayo de 1948, yo sé que aquí nosotros tenemos algunos problemas del uso de los 4 calendarios que existen, pero cuán aproximado, cuán cerca está de lo que es el año 1948, ahí hablo de días, pero en el tiempo de Dios, cuando Israel se hace nación, se cumple esa multiplicación de los años de esta profecía de Ezequiel multiplicado por 7. Se cumple precisamente en esa fecha. Entonces, o sea que es una de las, yo sé que es un poquito complicada, yo no espero que usted pueda entender todo lo que hemos acabado de hablar y explicar acerca del cumplimiento de esta profecía, pero lo que queremos decir es que esa fecha, y más el día 14, que es un día muy importante lo que es en el calendario judío, el 14 de mayo de 1948 no fue que de buenas a primeras Israel se hizo nación y conquistó su reino. Eso está engranado dentro de la profecía bíblica, dentro de lo que Dios tiene planeado para el pueblo de Israel. En otras palabras, cuando Ezequiel se le dio esta profecía de estos años, 390 más 40 años, ¿okay? Que eso era lo que estaba profetizado por su desobediencia, y ellos no aprender de la desobediencia y en vez de entregarse al Señor, siguieron en desobediencia, acarrearon sobre sí a Levíticos 26, el castigo se le multiplicó por 7 veces, esa cantidad de años por 7 veces terminan en el año 1948. Quiere decir que el tiempo está muy cerca, hermanos. El tiempo de la venida del Señor se está aproximando. Da la casualidad que ese año, por el 1948, por lo menos yo pienso, y a lo mejor en esto soy ignorante, pero yo pienso que ese año hizo cambios drásticos en el mundo entero, la tecnología. Yo no estaba nacido en ese tiempo. Algunos de ustedes sí estaban nacidos en el 1948. Ustedes, más que la generación joven, se han podido dar cuenta, los que vivieron antes de esa fecha, han podido darse cuenta el cambio tan grande que ha habido en la vida del hombre, en el planeta entero. ¿No es cierto? En tecnología, en lo que es clima, en lo que es el aspecto de la vida, la generación, todo ha cambiado drásticamente desde ese año. Eso es lo que nos hace ver que nos estamos acercando más, hermanos, a la venida del Señor. Por eso, volviendo a nuestro texto, aquí en Apocalipsis 22, ¿pudieron entender el significado de esta profecía de Ezequiel? ¿La pudieron entender? Quizás no a cabalidad, pero por lo menos llevarse esto en la mente. Recuerden,
390 años era el lado izquierdo. Eso era para el reino del norte, para Israel. 40 años el reino de Judá. Pero si usted suma estos dos números y recibe la cantidad de 430 años, ¿ok? 430 años. Estoy de nuevo explicándola para que puedan captarla. De los 430 años, usted le va a quitar los 70 que duró el cautiverio babilónico, 70 que duró el cautiverio babilónico. Estamos llegando a la cifra que vamos a multiplicar por 7. Esa es la idea. Llegar a la cifra que vamos a multiplicar por 7. 390 más 40, 430 años. Esa es la profecía de Ezequiel. 430 años le va a quitar 70, porque ese fue el castigo. Los 70 años de cautiverio fue el resultado de la desobediencia, fue el castigo para Israel, pero ya están cumplidos, ya cumplieron ese castigo. Eso nos da un total de 360 años. Pero ahora estamos en un lugar donde ya Israel cumplió su castigo. Pero ¿qué pasa? No obedecen, siguen rebeldes, siguen enemistados contra Dios. Entonces ese castigo tiene que multiplicarse por 7, como dice Levítico. Al multiplicarlo por 7 es que da la cifra de 2520 años. Pero estos 2520 años hay que ver que va a influir el tipo de calendario. Ejemplo, nosotros tenemos un calendario donde tenemos años bisiestos. Los años bisiestos le añaden un día más a los años. Por ejemplo, el calendario que usa la Biblia, según Génesis, es un calendario de 30 días al mes. No es como el de nosotros, que algunos tienen 31, algunos 30. ¿Me entiende? Hay diferentes calendarios, por eso que va a influenciar en los días. Según el gregoriano, esta cifra equivale a 2.483 años. Si usted hace la multiplicación de 360 por 7, según nuestro calendario, hace 2.483 años. ¿Okay? A los 2.483 años hay que restarle los 536. Cuando hablamos de 536 fue el año en que Israel regresa del cautiverio. O sea, se le quita 536, hace un total de 1947, le añade el año 0, que es en 1948. Muy bien. Por eso él dice aquí, estas palabras son fieles y verdaderas, porque lo dice el Dios de los espíritus de los profetas. Esto es una revelación de Jesucristo. La envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que es el que recibe la profecía. Eso es importante aclararlo, porque así es como comienza el libro de Apocalipsis 1:1. O sea, es una revelación de Jesucristo enviada por medio de un ángel a Juan. Y Juan es el que está recibiendo aquella profecía. Y a él se le manda que escriba todo aquello que él está recibiendo. Por eso en el versículo 7, ya volvemos a nuestro texto, dice, he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esa frase, he aquí vengo pronto, es otra frase que podemos decir que ahí está el rapto de la iglesia. Fíjense, está en el final del capítulo de Apocalipsis, pero el hecho de que está en el final no significa que el rapto sea apuntado hacia el final. Estamos ya estudiando el capítulo 22, que es la conclusión de una obra literaria. Como está la conclusión de una obra literaria, ya él está
hablando en otros términos. Ya no hay necesariamente en cronología, sino ahora Él dice, he aquí yo vengo pronto. Esa frase es la misma que tenemos nosotros como promesa de rapto, que el Señor viene en cualquier momento. En estos días estaba yo parado esperando la luz de la izquierda, ahí en Veterano y Santa Bárbara. Y estaba ahí yo esperando. Yo veía todos aquellos carros pasando y yo dije, Señor, si tú en este mismo momento vienes y me voy contigo, este carro, porque no da tiempo ni a ponerlo en P, este carro simplemente es así, se estrella contra todos esos carros que están andando por ahí. Y yo pensaba en eso. Y nosotros a veces, pero eso es una realidad. Y eso va a pasar. Cuando Cristo venga, hermanos, eso va a ser un caos total. Usted se imagina a pilotos de aviones, donde usted esté, si usted es un cristiano, usted tiene una relación con Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando Cristo se lleve a la iglesia, lo que se va a armar es un caos completamente en todo el mundo. Y nosotros lo podemos hablar ahora, pero un día va a ser una realidad, porque Él lo dice, he aquí, vengo pronto, pronto. Esa misma promesa se encuentra en Juan 14 y Hechos 1:11, que es la promesa que el Señor está regresando a la tierra. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta es, fíjense, la sexta de las 7 bienaventuranzas que se hallan en la carta de Apocalipsis. Es la sexta. La primera es Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas porque el tiempo está cerca. Luego la segunda aparece ahí en el capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La tercera está en Apocalipsis 16:15. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Luego en Apocalipsis 26, algo que ya estudiamos, dice 26, aparece bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y esta es la número 6, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La séptima está en el versículo 14, que la vamos a estudiar más adelante. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Fíjense que prácticamente esta carta de Apocalipsis, hay quienes no la leen, no la estudian. Hay iglesias que no la enseñan. Exactamente, cuando es literal, cuando es simbólico, cuando es profético. Hay mucha gente que no está muy empapado, de como se va a una clase de algo, tiene que estar bien empapado en lo que va a decir, porque si no es un problema. La gente está más confundida todavía. Sí, yo sé que Apocalipsis es un libro difícil. Okay. Sin embargo, la idea es esta. El Señor está diciendo, feliz, dichoso. Y cuando habla de la palabra bienaventurado, significa una felicidad completa. Feliz completamente va a ser el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta carta. O sea que más bien, en vez de cerrarla y decir, no, yo no la entiendo, yo no la puedo enseñar. No, más bien hay que abrirla. Fíjense que hay 66 libros en la Biblia y no todos de ellos comienzan y terminan con una bienaventuranza, precisamente por estudiar y leer el libro. Y Apocalipsis sí. Quiere decir que sobre los 66 es grandioso, hermano, estudiar este libro. ¿Por qué?
porque yo sé que en un libro donde se encuentran juicios y cosas terribles que se avecinan sobre la tierra. Pero hermanos, paralelamente hay tremendas bendiciones. Y si usted está seguro en Cristo, usted no tiene que tenerle temor a nada de lo que diga este libro. Si usted está en Cristo y usted es parte de la iglesia, y usted se va con Él en el rapto, no importa lo que diga el libro, a usted no le va a hacer ningún efecto. Los que se tienen que poner a temblar son los que no están a bien con el Señor y no han entregado sus vidas a Cristo. Ellos sí se tienen que poner a temblar, y más cuando les puse el caso, que lo hayan entendido o no, cómo esta fecha del 14 de mayo, que ya han pasado 60 años, es una realidad, se cumplió a cabalidad, tal como lo dice la palabra de Dios. Entonces, uno se siente dichoso. ¿Por qué? Porque conoce. Y dice la Biblia, conoceréis la verdad te hará libre. Te hará libre de temores, te hará libre de los falsos profetas, como es el caso que ya se está aproximando el 2012. Están diciendo que en diciembre de 21 se va a acabar el mundo. En octubre supuestamente se debió haber acabado. Pero usted ve, la gente, nosotros estamos aquí muy tranquilitos. Pero quiero decirles, si nosotros estamos tranquilitos con todo esto que está diciendo la gente, es por el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Si no tuviéramos ese conocimiento, estuviéramos como el resto del mundo, gastando, comprando habitaciones en cuevas, en montañas, acumulando alimentos, y haciendo todo ese tipo de cosas extravagantes, pensando de que van a poder salvarse de una catástrofe. Nosotros estamos tranquilos, pero hay gente que no. Y gente que no sabe por qué, porque falta conocimiento. Son ignorantes de la palabra de Dios, son ignorantes de las profecías. Le creen mejor o más al calendario maya o al que dice este profeta y otro, que al Señor que envió por medio del ángel a Juan las profecías de este libro. Pero si nosotros abrimos este libro y lo estudiamos y lo comprendemos, nos hace felices, más que atemorizarnos, nos hace felices. Y si usted tiene algún temor, hermanos, es porque le falta un poquito de conocimiento del Señor o de madurez. Y digo madurez porque yo sé que hay jóvenes que no les gusta que les hablen del fin del mundo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no hemos realizado, nos faltan muchas cosas para hacer. Y no quieren ni que les mencione que el mundo está por acabarse, no quieren. Y hay que entenderlo, están en su, como dicen, su etapa de inmadurez, no tienen el discernimiento para comprender y saber que el mundo que Dios está preparando para nosotros es muchísimo mejor que este. Pero esa es la realidad de ellos. Sí, Señor. Y como exactamente para los jovencitos no han llevado todavía los problemas duros de la vida, porque ya muchos de nosotros estamos en un lado de la vida donde estamos clamando, ven Señor Jesús. por las tragedias y los problemas que pasamos en esta vida, ya nos hacen llegar a clamar al Señor, ven. Pero ellos no. Ellos todavía quizás están bajo el cuidado de los padres, no saben lo que es enfrentar la presión o el peso de un hogar, etcétera, etcétera. Tienen buena salud, pero y no quieren que les hablen del fin del mundo, pero es una realidad. Pero si nosotros, hermanos, vemos este libro con temor, es porque nos falta un poquito de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí hay lindas profecías, promesas y esperanzas que lejos de atemorizarnos, lo que al contrario debe de animarnos cada día más. Fíjense en esta bienaventuranza. Vamos a ir a la primera. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Casi siempre una persona que lee se está transportando a lo que sucedía
en muchas de las sinagogas, que inclusive lo hizo el mismo Señor Jesús, que invitaban a alguien a que leyera cierta parte de la profecía, tuviera su oratoria, su predicación. Pablo aprovechó muchas de estas ocasiones para hablarle a los judíos en la sinagoga, porque siempre se invitaba. Esa era la costumbre. Si alguien entraba a una sinagoga por primera vez o era visita, se le hacía esa invitación de que viniera y exhortara y hablara. Y por eso que aquí comienza diciendo, bienaventurado el que lee. Cuando dice el que lee, es la persona que da el estudio. Les digo esto porque yo lo he escuchado con mis oídos, pastores decir que ellos no enseñan Apocalipsis, porque más bien ellos tienen que enfocarse en el presente, en lo que está sucediendo en el momento. Que lo de Apocalipsis no tienen por qué enseñarlo. Yo lo he escuchado con estos oídos. Tristemente, lo que están haciendo es perdiendo de ser bienaventurados y evitando a que su congregación también reciba esta bendición de llegar a ser bienaventurada. Porque no dice solamente el que lee, sino dice y el que oye las palabras de esta profecía. O sea, el que se presta al estudio, el que lo recibe. Y obviamente, en tercer lugar, los que guardan las cosas en ella escritas. El que oye, el que lee, el que enseña, y los que oyen, ambos tienen que guardar estas cosas en su corazón. Quiere decir, llevarla a la aplicación. ¿Cómo yo lo llevo a mi aplicación en el libro de Apocalipsis? Bueno, el saber de que el Señor viene pronto por mí, yo tengo que estar preparado por su venida, y yo tengo que estar velando y orando para que cuando el Señor venga, poderme ir con Él. ¿Por qué? Por las cosas que yo veo que habla aquí, que son reales, tanto en juicio como en bendiciones. O sea, que van a ocurrir porque quien lo está prometiendo es el mismo Dios, y Él no miente. Así que lejos de atemorizarnos, son palabras de esperanza y de regocijo. Vamos a ver los próximos versículos. El próximo versículo, que es el 8, porque aquí se da la firma del apóstol. El 22:8, si volviendo a nuestro texto. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Vamos a dejarlo ahí, porque enseguida va a venir algo que hace Juan, que lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Okay? Pero él mismo dice, él da su firma, su testimonio, como diciendo, no solamente el que está prometiendo es Dios, sino yo doy testimonio, como que mis oídos oyeron, mis ojos vieron estas visiones. El testimonio de un apóstol era sumamente importante para la iglesia, el tener el testimonio de un apóstol. Por eso que él lo afirma aquí. Él da su testimonio como fidedigno. Quería aquí buscar unos capítulos que hay aquí acerca de... ok, ya lo encontré. Esta identificación personal es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque durante aquellos tiempos surgieron varias obras apocalípticas que se escribieron entre el 200 antes de Cristo, fíjense, antes de Cristo, desde el año 200, ya se habían escrito obras apocalípticas, hasta el año 100 después de Cristo, un periodo de 300 años. Y estos libros no están incluidos en el canon bíblico. Ejemplo, está Primera de Enoc, que se escribió en el
80 antes de Cristo. El libro de los jubileos, 100 antes de Cristo. Los oráculos siblinos, 150 antes de Cristo. Los testamentos de los 12 patriarcas. Los salmos de Salomón. La asunción de Moisés, el martirio de Isaías. Segunda de Baruch. Fíjense cuántas, y estas muchas más, solamente mencionando algunas de las obras apocalípticas que se escribieron en el intervalo de aquellos 300 años. Por eso era muy importante que Juan dijera, yo soy un apóstol de Jesucristo, yo doy testimonio de que yo recibí personalmente esta revelación de Dios. O sea que quizás nosotros hoy día no notemos la importancia de lo que este sello, esta firma del apóstol, pero en aquel tiempo, entre tantas obras escritas, sí era importante que Juan dijera, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Que tenemos más o menos unos 5 o 10 minutos para alguna pregunta o algo que usted no haya entendido del libro, del estudio, no solamente de esta clase, cualquier pregunta que usted tenga acerca del estudio, quizás podamos responder, porque no quiero entrar en este tema que continúa en el versículo 8, porque el tiempo no nos alcanzaría para explicarlo. Entonces vamos a dejarlo ahí y responder algunas preguntas, y la semana que viene retomamos el estudio en este versículo 8. Anita. No creo que esté mal leerlo. Ahora, lo que no estaría bien hacer es la duda que hay veces tienen muchas personas en relación a los 66 libros, que dicen, no, porque hay muchos otros libros más. No, ¿por qué estos 66? Los 66 fueron escogidos por Dios, por el Espíritu Santo. Y a veces nosotros ni tenemos la menor idea de la correlación que hay entre un libro y otro. Ejemplo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que iba a haber una relación entre Ezequiel y Levítico? Como lo acabamos de ver en la clase de hoy, entre la profecía y el castigo multiplicado por 7. Y Apocalipsis, yo les dije, Apocalipsis usted no lo va a poder entender completamente si usted no estudia a los profetas mayores o algunos profetas menores. Entonces ahí donde se puede ver la línea de inspiración divina en estos 66 libros, completándolo. Existen otras obras literarias y tienen sus beneficios, pueden tener beneficio histórico, muchos de ellos inclusive hasta aportan evidencia histórica de lo que la misma Biblia dice, y en eso son buenos. Por ejemplo, el libro de los Macabeos, los libros de los Macabeos cuentan parte de lo que sucedió en la historia en los 400 años de silencio. Tienen su validez histórica, pero cuando dice el Señor 400 años de silencio, Él dice, yo no hablé durante ese tiempo. No me los incluyan en el canon bíblico porque yo no hablé. Entonces esa es la idea de la relación que hay que tener entre los libros es canónico y los canónicos. Hermano Jesús. ¿Cuál era la pregunta? Ah, ok. Bueno. Pero hay alguna otra pregunta, hermano, sí. El Antiguo Testamento está en el libro que tienen ahora los judíos, es el que tenemos nosotros. Sí. Ellos Lo leen. Esa es la Septuaginta, esa es la parte de las escrituras, que no solamente ellos tienen, pero también fue la que leyó Jesús, la que tenían los apóstoles. Lo único que a las escrituras ellos tienen otros libros, como es el Torá y otros libros, que usan también en sus bases tradicionales, pero cuando hablamos de las escrituras para ellos, es el compuesto de estos 66 libros del Antiguo Testamento. ¿Okay? Con relación a la profecía, hermano, Apocalipsis, ¿alguna pregunta? Hermano Ewan. Vamos allá para ver.
Es verdad. Esa es una duda a veces que también el mismo Satanás pone en la cabeza de uno para no tomar un paso de fe en leer las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros, porque es por fe que creemos. Y es por fe que leyendo las cosas que van a ocurrir aquí, o como a usted le pasa, a mí también me pasa, de que yo digo siempre, el Señor viene ahora, lo que va a pasar es inimaginable. Ujú. Uno ve los desastres que ha ocurrido al 9/11, o el ataque japonés en Sobao. Entonces, esa es inseguridad, esa es incertidumbre en lo que causa temor. Sí. Y esa misma incertidumbre que a veces uno como cristiano no tomamos un paso de fe para leer este libro, que lo que nos promete es bienaventuranza y bendiciones. Claro. Dice, no por temor debemos de dejar de leer, sino con más afecta a aferrarnos a lo que está escrito ahí. ¿No? Y prácticamente es un libro muy apropiado para estos días de hoy. Si estamos en los últimos tiempos, ¿qué más apropiado estudiar un libro que nos prepara para estos tiempos? O sea, que nos enseña, nos capacita para no caer en duda, en temores, en confusión, porque como se están viendo las cosas, hay personas que ya piensan que estamos por la gran tribulación, pero no es así. Si usted quiere saber lo que es la gran tribulación, multiplique lo que está sucediendo hoy día por 1000. Y ahí tiene la gran tribulación. No, eso es un dicho mío, no es que tenga que hacerlo literalmente. Pero usted ve que la vida se está poniendo cada vez más apretada, más apretada, más apretada. Bueno, multiplique eso por 1000 y esa es la gran tribulación. Ya el Señor había revelado algo al apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses. Sí, acerca del rapto. Él se lo dijo, le había dicho a Pablo. Muy bien. En Corintios también. Pero es importante, hermano, encontramos esta bienaventuranza de nuevo aquí al final no solamente al principio, pero al final de la carta. Y eso nos ayuda a ser mejores estudiantes de la Biblia y aprovechar verdaderamente lo que estamos enseñando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Soylent Green. Mira eso. No, hoy en día han surgido un sinnúmero de películas al respecto. Sí, señor. Muchas películas uno puede ver y darse cuenta de que ya la venida del Señor está a las puertas y tenemos que estar preparados. Pero bueno, vamos a despedir la clase entonces, hermanos. La semana que viene retomamos el estudio donde lo dejamos. La verdad central que podemos llevarnos en nuestros corazones. Estas palabras, dice, son fieles y verdaderas. Y déjame decirle, el recibir la Biblia, y valga que Apocalipsis está en ella, recibir la Biblia como palabra de Dios y no palabra de hombre, eso es una tremenda bendición de Dios, hermanos. Y si usted lo puede hacer, siéntese contento, porque hay mucha gente que no aprecia la Biblia por lo que es. Y al no apreciar la Biblia por lo que es, prácticamente destruye todo fundamento donde él mismo se va a tener que parar. No tiene apoyo. Porque si usted no se apoya en la Biblia, ¿en qué otro libro usted se va a apoyar? ¿En qué otro? ¿Fue acaso casualidad que cuando se inventó la imprenta, la Biblia fue el primer libro imprimido? ¿Fue casualidad? No. La Biblia es palabra de Dios. Y lo que aquí está, dice, Él es fiel y verdadero, se va a cumplir. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su espíritu, por ayudarnos a través de este estudio de Apocalipsis. Y si usted no entiende, yo estoy seguro
en nuestra página de website, ahí están todos los estudios de Apocalipsis, desde el principio, ¿verdad, hermano? Desde el principio hasta el final. Si usted no entiende alguno de ellos, procúralo ahí en el internet, escúchelo y aprenda acerca de este libro que es sumamente importante. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra, porque la respetamos, porque la recibimos por lo que es, palabra tuya, palabra divinamente inspirada. Y lo que encontramos en ella, estas profecías son fieles y verdaderas. Y hoy tú nos has dicho, he aquí yo vengo pronto. Y nosotros sabemos, Señor, que tu venida está muy cerca. Lo que pedimos es que nos ayudes a ser sobrios, a velar y orar, Señor, porque un día el mundo pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias por ayudarnos a estudiarlo y gracias, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, que ha sido fiel, Señor, porque de corazón queremos buscarte, queremos conocer la verdad, porque la verdad hace libre y nos hace bienaventurados. Prepáranos para el culto de adoración, en Cristo lo pedimos. Amén.